Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí, como director de Casa Asia, moderar esta segunda sesión. Una sesión que lleva por título Cooperación internacional en tiempos de competición geopolítica en el Indo-Pacífico, ¿qué papel para Asia y Europa? Bueno, me acompañan en esta sesión tres panelistas expertos en cada uno de sus ámbitos: Elena Legarda, Jagannath Panda y Pablo Pareja, a los que presentaré a continuación. Antes que nada, me gustaría agradecer tanto a CIDOB como a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por esta iniciativa, que creo que es muy oportuna, que las perspectivas asiática y europea sobre las relaciones internacionales tienen muchos puntos en común y hay realmente una convergencia de puntos de vista. Y en ese sentido creo que el debate que ha tenido lugar justo antes de esta segunda sesión y el de ahora, pues esperamos que aporte luz sobre un tema que, como digo, está de actualidad y que es relevante en pleno siglo XXI. Permítame simplemente dar dos pinceladas de Casa Asia, consorcio público creado hace más de 20 años, en 2001, e integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y que permite acercar el conocimiento sobre la región de Asia y el Pacífico a España, y por tanto iniciativas como esta están realmente en nuestro mandato, en nuestro ADN, y por tanto es un placer, como decía al principio, participar y moderar esta mesa. Elena nos acompaña desde Berlín, si mal no recuerdo. Es analista principal del Mercator Institute for China Studies, MERIX. Anteriormente trabajó en la delegación de la Unión Europea en China y como trayectoria profesional, académica, me gustaría destacar que tiene un máster en Public Policy from la Harvard Kennedy School of Government y un Bachelor of Arts en estudios chinos por la Universidad de Oxford. Jagannath Panda es director del Stockholm Center for South Asian and Indo-Pacific Affairs. Además, es director del Europe-Asia Research Corporation en el Yokosuka Council on Asian Pacific Studies y Senior Fellow en The Hague Center for Strategic Studies en Países Bajos. Su ámbito de especialidad, y sobre eso mismo va a hablar, es las relaciones en materia de seguridad entre Europa y Asia, y quería destacar, por ejemplo, que ha publicado dos libros, uno sobre las relaciones entre China e India, de 2017, y otro bajo el título China's Path to Power, Party, Military and the Politics of State Transition. En tercer lugar, Pablo Pareja es profesor asociado en Relaciones Internacionales y vicerrector de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Es graduado en Ciencia Política y Administración Pública y tiene un posgraduado de la London School of Economics y de la Universidad Georgetown en Edmund Walsh School in Foreign Service. En 2010 publicó su tesis, muy relevante porque entronca con esta sesión, Actors and International Relations, the Role of China and Japan in the Construction of East Asia's Regional Order. Bueno, hemos presentado ya a los tres ponentes. Gracias por acompañarnos hoy. A mí me gustaría, al igual que ha hecho Inés en la sesión primera, dar dos pinceladas, y ahora vamos a proyectar una imagen en pantalla de qué entendemos por el Indo-Pacífico, porque realmente es un cambio de paradigma. Modifica la concepción de la zona sobre nuevas bases. Aquí hemos puesto, como decía, una diapositiva de
¿Hasta dónde llegaba el concepto de Asia-Pacífico, que podemos considerar que es un concepto mucho más terrestre, y el concepto del Indo-Pacífico, que pone en contacto dos grandes masas oceánicas como son el Índico y el Pacífico, que concentra el 60% del PIB mundial, 2/3 del crecimiento global y 3 de las 4 economías más grandes del mundo, más allá de la Unión Europea y Estados Unidos, como son Japón, China y la India. Otro dato muy relevante: en 2030 albergará el 90% de la clase media mundial. Me ha parecido relevante este mapa porque a veces hablamos de ese desplazamiento del eje de poder hacia el continente asiático, pero ¿cuál es su ámbito geográfico? Bueno, sobre el nuevo concepto del Indo-Pacífico, como decía anteriormente, se ponen en contacto, lo cual hasta ahora no había sido el caso, el Océano Índico y el Pacífico. Y como ejemplo de la creciente influencia de esta zona y del concepto como tal del Indo-Pacífico han ido surgiendo distintas estrategias. La primera, la estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico en 2019. También Estados Unidos ha elaborado la suya. Dentro de la propia UE, 4 países han presentado la suya, como son Alemania, Francia, Países Bajos y la República Checa, y por supuesto los países de la región. Tenemos una estrategia para el Indo-Pacífico por parte de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y de algunos países como Japón o Corea del Sur. Además, es un concepto que se va consolidando a pesar de que China, entre otros actores de la zona, obviamente no lo apoya, y su exministro, el ministro anterior, hasta hace pocos meses, de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que esta estrategia, este concepto, sería como una espuma que se disolvería en el mar. O sea, para ellos, el concepto del Indo-Pacífico, claramente son conscientes de que pivota no tanto sobre China como eje de la región, sino sobre la India. Y eso supone un desplazamiento intraasiático del eje de poder. Yo quería nada más lanzar estas pinceladas para que encuadráramos el debate sobre este nuevo marco geográfico, y a partir de ahí los ponentes fueran un poco centrando la conversación. A mí simplemente, y con esto concluiría, me gustaría que cuando hablásemos de áreas de interés común entre Europa y Asia, pues la centráramos un poco en estas estrategias, porque suponen una radiografía de cómo ve cada región, Unión Europea, ASEAN o países individuales, la región, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, pues hay 7 áreas donde se identifican las prioridades de los 27 Estados miembros en la región, como son una prosperidad sostenible e inclusiva, una transición verde, la gobernanza de los océanos, la gobernanza y partenariados digitales, la conectividad digital, la seguridad y defensa y la seguridad humana. Muy parecidos a los objetivos que tiene el ASEAN Outlook, las prioridades de ASEAN para la región: cooperación marítima, conectividad, Agenda 2030 y, por último, economía y otras posibles áreas de cooperación. En definitiva, que en la estrategia vemos puntos de unión como la pregunta que nos hace el panel, ¿qué papel para Asia-Europa? Ahí vemos que hay claramente puntos, como digo, de convergencia. Me gustaría darle la palabra, en primer lugar, a Elena. Elena ha colaborado con Casasia en el pasado. Es una experta, como decía anteriormente, en las relaciones sobre China. Estas, desde una perspectiva europea, se analizan desde una triple dimensión, que ya sabemos que es la de China como rival sistémico,
competidor, pero también un país socio. Entonces, sobre esos tres niveles podríamos empezar un poco la conversación, si te parece, Elena. Gracias por acompañarnos. Me alegra verte de nuevo. Y cuando quieras, pues tienes la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a CIDOB y a Casa Asia por la invitación para participar en este panel. Una pena no haber podido ir en persona, pero bueno, encantada de por lo menos poder participar online. I'm going to switch to English for the benefit of... Y ahora voy a cambiar al inglés para beneficio de los otros miembros de la mesa. Y lo que voy a intentar hacer hoy es, sí, voy a hablar un poquitín sobre Europa, sobre el papel de Europa en el Indo-Pacífico y para la cooperación, pero no podemos olvidar a la China. Y ya sé que ha habido muchísimo debate sobre la China y el papel de la China en la mesa redonda anterior. Pero Javier, cuando tú dices que hay un solapamiento de intereses o áreas potenciales de cooperación entre Asia y Europa, eso también es incorrecto. Si analizamos la Unión Europea y Asia, por ejemplo, o si analizamos la Unión Europea y al Japón o Corea del Sur u otros socios similares. Desde el punto de vista de la mentalidad. Esto es mucho más difícil cuando hablamos de la relación entre la Unión Europea y la China. Lo vemos en cada cumbre entre la Unión Europea y la China, lo hemos visto durante los procesos de consultas sino-europeos y cuando analizamos las conferencias y vemos el resultado de las consultas, inmediatamente podemos observar que el margen de cooperación se está reduciendo. Y por lo tanto voy a explicar por qué creo que esto es así. Y la clave, desde mi punto de vista, es precisamente la segunda parte del título de este panel, es decir, la competición geopolítica. Es el hecho de que el Indo-Pacífico se está convirtiendo en una de las arenas principales de competición geopolítica en el mundo y, por supuesto, el papel de la China en esa dinámica es innegable, incluso si la China, evidentemente, no es el único factor aquí a tomar en cuenta. Pero lo que estamos viendo, en particular, es que la competición con los Estados Unidos, en particular, y con Occidente en general, se está convirtiendo en el referente principal de la China para la acción y la manera en que los dirigentes chinos ven el mundo. Y el Indo-Pacífico específicamente, Pekín está muy preocupada. Y esto forma parte de un listado muy largo para el Partido Comunista Chino, de que Estados Unidos utilice su presencia en la región y su red de partenariados y de alianzas para contener el ascenso de la China. Taiwán, por ejemplo, a menudo es descrita como un socio potencial que Washington puede utilizar para este objetivo en particular. Por lo tanto, esta preocupación por parte de Pekín de verse contenida en el Indo-Pacífico y la red de partenariados de los Estados Unidos es central para la visión de Pekín del Indo-Pacífico incluso como concepto. Sí, una de las limitaciones que tú has mencionado, Javier, es el cambio, es decir, el enfoque de la región, el desplazamiento del centro de poder de la China y de Asia Oriental más hacia el Océano Índico. Y la tercera preocupación, igualmente importante desde mi punto de vista, es que el Indo-Pacífico es un concepto norteamericano que los Estados Unidos están intentando desarrollar entre otros actores de la región y en todo el mundo con el objetivo final de contener el ascenso de la China. Y la razón por la cual esto se ha convertido en algo tan importante como concepto y como perspectiva en Pekín recientemente es que en el pasado los Estados Unidos eran percibidos como una potencia que intenta perseguir estos objetivos y Washington y los esfuerzos de Washington habían tenido un éxito limitado. En la región no querían tomar partido y querían mantener una buena relación entre China y los Estados Unidos y Occidente. Y, bueno, Estados Unidos se permitía que se constituyese esta coalición. Esto ha cambiado. El llamado Occidente ha tenido una respuesta unida a la invasión rusa de Ucrania y esto ha desempeñado un papel muy importante a la hora de reforzar estos temores y estas percepciones para Pekín. Entre los dirigentes chinos y Xi Jinping mismo, en el 24º Congreso del Partido, digamos, del Partido Chino, hemos visto que han decidido ser más afirmativos, más hostiles
y más agresiones en los esfuerzos norteamericanos para contener a China. Y esto ha conducido a una respuesta más agresiva o quizás asertiva en el enfoque argentino desde el punto de vista de la retórica y de la acción en el Indo-Pacífico. Algunos de los temas que ya han surgido en la sesión anterior, podemos pensar en el Taiwán, el mar de la China del Sur, las relaciones entre la China y la India y esta frontera que podríamos considerar que es una competición entre ambas potencias a la hora de la construcción de una coalición, en particular en el sur global y con economías emergentes. O podríamos pensar, por ejemplo, en el hecho de que Pekín está demostrando una predisposición creciente en los últimos años, bajo Xi Jinping en particular, para incluso sacrificar la cooperación en temas de interés común al servicio de estos objetivos geopolíticos, es decir, para competir con los Estados Unidos. El año pasado, después de que Nancy Pelosi fuese a Taiwán y que la China respondiese con ejercicios militares de baja intensidad, fue como una especie, digamos, de ejercicio para responder ante un bloqueo, digamos, potencial de Taiwán. Esto fue un ejercicio militar y la respuesta diplomática fue retirarse de cumbres sobre el cambio climático u otros temas comunes. La cooperación militar entre ambos países también ha quedado suspendidos y no han sido restaurados y restablecidos de nuevo. Y esto aumenta el riesgo, por supuesto, de una escalada. Y también hace que la cooperación, no únicamente entre Estados Unidos y la China, sino también entre Europa y la China, sea mucho más difícil. Porque existe un filtro de competición geopolítica que Pekín aplica a muchos de estos temas y áreas. Pues bien, ¿dónde deja todo esto a Europa con este trasfondo de tensiones, de división y de un mayor riesgo de escalada en la región? Pues bien, como tú has dicho muy bien, Javier, la Unión Europea ve a la China como un competidor y un rival sistémico. Se trata de una visión triple. En 2019 es la perspectiva china y en Berlín, donde yo estoy establecida, precede esto. Fue un tema introducido, presentado por la Federación Alemana de Industrias. Es decir, que es un enfoque triple en relación a la China. Lo que hemos visto en los últimos años, a medida que China ha cambiado este enfoque hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia el Indo-Pacífico, y esto se ha hecho mucho más asertivo, más agresivo, más afirmativo, vemos que la Unión Europea ha respondido asignando más peso al papel sistémico de esta ecuación. Y existen oportunidades para la cooperación, pero es un reflejo del hecho de que, bueno, son pocas y dispersas. Y es mucho más difícil encontrarlas. Si observamos la estrategia europea para el Indo-Pacífico, como tú también has mencionado, Javier, por supuesto que existen muchos intereses que se solapan con los países en Asia, con Japón, con Corea, pero también existe un reflejo claro del hecho de que el Indo-Pacífico está convirtiéndose en una región cada vez más importante. No desde un punto de vista abstracto, sino también para los intereses europeos, para la seguridad europea, para los intereses y el comercio, la cadena de suministros, el equilibrio regional de poder y también el orden internacional. Ha habido una tendencia clara en Europa para prestar atención a la región, puesto que esto plantea un cambio puesto que la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho un cambio en la política internacional y ha cambiado las dinámicas del Indo-Pacífico. Esta adopción por parte de Europa del concepto de Indo-Pacífico, este abordaje más duro en relación a las relaciones con China también está contribuyendo al hecho de que Pekín perciba cada vez más Europa como una extensión de los Estados Unidos, como parte del, entre comillas, Occidente. Y esta es una de las razones por las cuales Pekín, por ejemplo, es el primer actor internacional para animar cualquier discusión sobre la autonomía estratégica europea, siempre y cuando sea el enfoque correcto para la estrategia
la autonomía estratégica europea. Lo que China quiere es que Europa se convierta en una región tan distante de los Estados Unidos como sea posible y que la alianza atlántica se debilite. Si esto ocurre, algunas oportunidades para la cooperación pueden abrirse, pero por ahora, como ya he dicho, se está haciendo cada vez más difícil debido a la competición geopolítica. Y se cambia de cambios como áreas de cooperación potencial con la China. Ya existen espacios para la cooperación en ese campo, pero no es transfronterizo. Si Europa intenta obtener resultados exactos sobre la transición verde, la tecnología, la descarbonización, existen muchísimas barreras, la mayor parte de las cuales provenientes del hecho de que la China se percibe a sí misma como competidora de Europa y de Estados Unidos. Por lo tanto, las otras áreas que a menudo son mencionadas como áreas potenciales para la cooperación son la seguridad, por ejemplo. Que de nuevo, teóricamente existen áreas de cooperación, puesto que existe un solapamiento de intereses entre la China y Europa. Pero si analizamos la realidad sobre el terreno, por ejemplo en África, y a menudo Pekín y Bruselas se encuentran en campos contrarios cuando se trata de una cooperación en concreto. Y una tercera área donde existe una aceleración en estos momentos para llevar a cabo proyectos de cooperación son los esfuerzos de reestructuración para desarrollar las economías para evitar que entren en bancarrota. Ha habido poco progreso, básicamente por el rechazo de Pekín para, de alguna manera, tratar el tema de la deuda abiertamente. Existen mecanismos de diálogo que han sido anunciados hoy. Aquí en Berlín, en ejercicios de consulta, puede haber algún tipo de progreso en un futuro. Pero, al final, la conclusión, desde mi punto de vista en este momento en particular, es que Europa tiene mucho más interés en el Indo-Pacífico. Existe un margen para cooperación entre los países, pero cuando se trata de la China, esa cooperación queda obstaculizada por las intenciones de la región y por la priorización de Pekín de la competición geopolítica sobre todo el resto. Y me detendré aquí por ahora. Gracias. A lo mejor la pregunta del panel se debería reformular en temas qué papel para Asia y Europa por un lado y para China y Europa por otro. Pero después profundizamos sobre eso. I will switch into English Voy a cambiar ahora al inglés para tratar a nuestros compañeros. Jagannath, la seguridad hasta ahora no ha sido una de las prioridades principales en la cooperación entre Europa y Asia. Sin embargo, la guerra en Ucrania lo ha cambiado todo. Como hemos visto en los últimos meses, este ha sido un reto común tanto para los asiáticos como para los europeos. El asalto a la estructura europea de seguridad también es un asalto al equilibrio de poder en Asia. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el margen que nos queda para cooperación entre Asia y Europa en el campo de la seguridad? Gracias. Voy a decir que quiero agradecer al CIDOB y a la QUIMB y también quiero felicitar a los miembros de la primera mesa redonda. Ha habido un debate maravilloso en esa primera sesión y también, quiero agradecer a Elena por su presentación. No existen respuestas claras a las preguntas que formuláis. Podríamos debatirlo en el contexto que yo creo que existen dos puntos cruciales que tenemos que analizar. Primero, lo que llamamos third up, ya se trate del orden global, lo que llamamos orden, tendríamos que tener mayor claridad al respecto, porque existen algunas perspectivas específicas para cada país y distintas perspectivas, no solamente perspectivas que surgen de cada país. Y la segunda pregunta importante que tenemos que formular es que más que de orden deberíamos hablar de qué tipo de seguridad o qué tipo de orden económico
¿A qué tipo de orden económico nos estamos refiriendo? Y tenemos que hablar de una colaboración mucho más eurocéntrica o eurosinocéntricas. La primera pregunta es el orden. Muchos politólogos y teóricos de las relaciones internacionales definen el orden de manera distinta. La cuestión principal del orden es cómo es de exclusivo e implícito. Este es el contexto primario. Si vemos el concepto chino de orden, la visión a la que se refiere Xi Jinping, el tipo de orden al que se refiere la India, el tipo de orden al que Occidente se refiere o al que los Estados Unidos se han estado refiriendo desde hace tiempo, pues son perspectivas que entran en colisión las unas con las otras. Y de hecho, desde un punto de vista escolástico y académico, podríamos definirlo desde distintas fórmulas y probablemente nos enfadaríamos todos. Pero aquí la diferencia principal, la base del argumento es cuán inclusivo es un orden y cuán exclusivo es un orden. En la mayor de los puntos, cuando debatimos sobre Asia, Asia promueve un orden inclusivo. Y este es el tema principal que tenemos que debatir, porque, claro, todo esto se basa en el concepto asiático de orden. Los chinos siempre hablan del orden desde su punto de vista de civilización. La India también habla de orden desde su propio punto de vista de tradición, historia y discurso civilizador. Y esto es lo fundamental que tenemos que tratar y que tenemos que recordar cuando nos referimos al término orden. Pero aquí considero que el fenómeno que se tiene que debatir es que cuando hablamos del orden Indo-Pacífico, o digamos lo que yo he escrito y lo que yo llamo orden de... El Indo-Pacífico no es Asia, es una extensión de Asia. Y para mí es más un orden de excedente de Asia más. Y si intentamos entenderlo desde el punto de vista del concepto de la India de orden, la India, de nuevo, se conecta con este concepto original de Bosetorin-Dutonbok. Es decir, nosotros, Bosetorin-Dutonbok es un término o concepto civilizador tradicional al que la India se ha referido no solamente desde el punto de vista del actual gobierno de este régimen, sino en regímenes anteriores. Y hoy en día decimos que si hablamos de orden, tiene que ser incluyente, tiene que ser más participativo y tiene que ser global. Es decir, Asia más el resto. Tiene que ser en ese orden. Pero cuando hoy en día, desde el punto de vista de la India, lo que el gobierno ha definido, Haldegritztrop, lo ha definido como seguridad y el bien para todos en la región. Este concepto regional también podría ser cuestionado. Podría ser una región Asia más, podría ser una de las subregiones, podría ser la región Indo-Pacífico, que es más un concepto espacial, de Rod-Bacals. Podría ser algo contextual, pero la visión india del orden es más incluyente y se basa en la seguridad y para el bien para todos en la región. A lo que nos estamos refiriendo, por lo tanto, es orden más las subunidades del orden, que son los componentes económico y de seguridad. Y a partir de lo que Elena ha dicho, la percepción china, yo creo que tiene toda la razón. Y si intentamos entender la visión china del orden, que es mucho más estrecha, mucho más construida en términos de las narrativas tradicionales chinas y la manera en que Xi Jinping quiere definir lo que es para él una visión regional. Y yo creo que la narrativa de la China se vio en la conferencia Xi Jinping, es decir, Asia para los asiáticos. De hecho, él lo ha reducido a la visión china del orden, diciendo que no queremos realmente hablar de la región Asia más o más allá de las potencias asiáticas, sino Asia le pertenece a Asia. Es decir, que la visión de la China es mucho más estrecha, conceptualmente hablando. Y esta ha sido la parte más difícil o que más se ha cuestionado. Y ahora quiero pasar a la segunda parte, el aspecto económico de este orden. Para tener un marco referencial más cooperativo desde el punto de vista Europa con los actores asiáticos o el punto de vista europeo con los actores indopacíficos. Y esto es muy prevalente en la narración europea actual.
Y me diréis si me equivoco, porque yo todavía soy nuevo en la eurozona y todavía estoy intentando entender este debate. Yo creo que la mayor parte del debate en la región europea hoy en día trata sobre pasar de la seguridad colaborativa a la seguridad cooperativa. Y esta es la narrativa principal que hemos visto. Por una parte, Europa quiere construir una política mucho más cohesiva y unitaria. Coaliciones llamándolo seguridad colectiva, como muchas otras formulaciones militares lo dicen también. Pero por otra parte, Europa también quiere invitar a tener un marco referencial de seguridad colectiva que actualmente tiene bajo la Unión Europea. Podríais no estar de acuerdo con los unos en las coaliciones actuales. Seguramente podéis no tener una moneda única, pero a la vez pertenecéis a estas distintas coaliciones. Y esto también está siendo debatido de una manera mucho más amplia en las subregiones de Asia. Esto lo vemos en el contexto de ASEAN, lo vemos también en el sureste del Pacífico, también lo vemos en el concepto de Eurasia. Y aquí vemos el concepto borroso de no estar de acuerdo los unos con los otros. Y como ya he dicho, Asia tiene un fenómeno de cuestionamiento del orden de seguridad y del orden económico. Si vemos las subregiones de Asia, todas ellas no están de acuerdo. Al hablar de Eurasia, que es Europa más Asia, más pues Asia Central y algunas partes de Europa, o eso es lo que les gustaría ver a los chinos. Tienen una idea muy peculiar del orden euroasiático. Decimos, vale, Eurasia como región no entra en conflicto con las regiones del sudeste asiático o de Asia Oriental o de la región Indo-Pacífico, es decir, es mucho más limitada, una visión mucho más estructural, que entra en conflicto con sus intereses nacionales, mientras que desde el punto de vista de la India, hasta hace poco, evidentemente, hay visiones más globales, ¿no?, sobre el sentido original de Vasundhara Kotomoka. Significa sostenerlo todo en un mismo sitio, y formamos parte de este lugar y damos la bienvenida a todas las civilizaciones que quieran ser consideradas parte de esta familia o de su población. Pero al mismo tiempo, lo que la India también ha visto es lo que se intenta definir dentro de este plan, es que hoy en día India es el país más poblado del mundo. Tenemos una población mucho más inclusiva respecto a religión y a etnia dentro del país, y nuestras voces se tienen que oír, porque tenemos un modelo, lo que los chinos ya definieron hace tiempo. Si nos fijamos en las coaliciones chinas, todo lo que tenía el Partido Comunista Chino desde Hu Jintao hablaban de las características chinas. Y hoy India ha empezado a hablar de esto. Las regiones asiáticas están percibiendo este orden económico, este orden de seguridad, de formas distintas entre sí. Desde luego, si hablamos de Japón, la concepción de la seguridad del Japón también se expande con el tiempo. Incluso antes Japón se consideraba una especie de superpotencia, cosa que alimentó ese relato, pero la región ha evolucionado con los años. Creo que aquí se trata de, al hablar de Europa y Asia, de encontrar convergencias en lo que respecta a orden económico y al orden de seguridad. Tenemos que ser realistas a la hora de decir que puede que no lleguemos a ver una convergencia total en esas percepciones, porque en lo que respecta a definiciones y a percepciones tenemos diferencias, pero lo que tenemos que entender es que hay que aplicar marcos más prácticos para puentear esas diferencias, traer a los pueblos europeos más cerca de los asiáticos. Y ahí creo que hay que hablar de distintas zonas. Una creo que es que lo que la Unión Europea ha estado haciendo durante este tiempo, y esta es mi percepción, podéis corregirme, pero antes de la pandemia, la perspectiva europea sobre las regiones era un enfoque mucho más chinocéntrico, mucho más sinocéntrico, asiocéntrico. Y hoy ya se habla de China, más allá de China, Asia en general. Hay esta otra perspectiva
que es mucho más estructural, mucho más centrado en la relación con Japón, con Asia en general, con la India, incluso con economías medianas y pequeñas, cosa que es muy bienvenida. Luego hay 4 temas prácticos de los que hay que hablar al hablar de las convergencias entre las comunidades europeas y las comunidades asiáticas o las comunidades europeas en una colaboración mucho más seria con las comunidades del Indo-Pacífico. Probablemente lo primero que hay que hacer es romper la barrera sobre las prácticas comerciales, porque las prácticas comerciales están muy relacionadas con la vida humana, con las condiciones económicas de países y regiones. Y creo que allí donde Europa no está de acuerdo con Asia o con gran parte del Indo-Pacífico es esas prácticas comerciales. Europa, por ejemplo, pues estaba en desacuerdo con China. Incluso hoy en día con Japón, pues sí que tiene un partenariado económico, pero no es un trato muy desarrollado. Europa sigue sin tener capacidad de hablar de EFTA o de EFTA con India. En lo que respecta a la mayoría de la gente y a las gentes, tenemos que hablar de prácticas comerciales entre Asia y Europa, Europa y las comunidades indopacíficas. La segunda son las iniciativas de suministros de las que hemos estado hablando en el mundo postpandémico. Y creo que aquí hay muchos problemas dentro de la cadena de suministro de los que hablar. Pero la cuestión es que es evidente que hay grandes posibilidades de que haya desacuerdo, pero el tema más importante es el de la transparencia. En la iniciativa de la cadena de suministro, ¿cómo surgió la iniciativa de la cadena de suministros durante la pandemia? Pues porque esa cadena dependía de China, estaba dominada por China y no había ninguna transparencia, había una falta de transparencia. Había muchos problemas sobre pues, el suministro de vacunas, cómo abordaban los chinos la pandemia, y todo este tema de la transparencia lleva al menos una década presente. Si recordáis, Xi Jinping hablaba del Yitai-Lu en 2013, ¿no? Un cinturón, una regla. Porque había unas diferencias enormes entre la propuesta inicial sobre las iniciativas de cinturón y de carreteras. Si os fijáis, este es el mapa que explica la iniciativa. Habla de una participación de riesgos óptimos. Inicialmente, la iniciativa estaba vinculada al discurso civilizador de China. Es decir, por un lado está lo que dice China y el otro lo que hace. Eso es lo que ahí quería llegar yo. Todo está ligado al discurso civilizatorio y la forma en que China hablaba de su propio poder y de su propio poder civilizador. Y todo este tema de la transparencia surgió porque China no se unió, no aceptó unirse a esta iniciativa Yitai-Lu, porque no había mecanismos universales para participar en ella. Si recordáis, India decidió apoyar a China en sus tratamientos de las poblaciones. India decidió formar parte de China. En la nueva banca de desarrollo, cuando se propuso la definición BRICS en 2008. Pero en lo que respecta a esta iniciativa, un cinturón, una carretera, estaba basado en iniciativas unilaterales de China. Fue un esfuerzo nacional por parte de China. Mientras que la banca asiática de inversión en infraestructura y BRICS eran más universales y más multinacionales. Y la diferencia fundamental desde el punto de vista de la India es que no fue una propuesta universal y que, por lo tanto, si os fijáis en este mapa, lo que pretenden hacer los chinos con este corredor es unirlo a la China como el centro del mundo. Lo más importante es que la conectividad y ese poder de negociación es lo que unirán Asia y Europa, o Europa y las comunidades indopacíficas. Este mapa me lo preparé hace 5 o 6 años cuando estaba en Delhi. No es un mapa oficial. Yo formaba parte de un grupo de trabajo en el que hablábamos del corredor Asia-África. Este mapa
os dice lo que se propuso cuando el difunto ministro Shinzo Abe habló de este corredor con Modi, y de hecho se anunció en Mumbai, pero la idea pues no se materializó porque era un concepto inmenso y no estaba pues sustanciada con apoyo financiero. Pero estamos hablando de... La intérprete se disculpa, pero no lo oigo bien porque se aleja del micrófono. Hoy en día estamos hablando de Europa y Asia, de convergencias entre Europa y Europa, o de que Europa se acerque al Indo-Pacífico. Tenemos que hablar de estos 4 aspectos. Este plan no funcionó porque la Banca de Desarrollo Asiático y el otro Banco de Desarrollo acordaron desarrollar aquí. Ningún otro banco estuvo de acuerdo con esta idea. Pero si hablamos aquí de calidad, de protección, esto va a ser una gran herramienta para negar el plan chino. Y a la hora de hablar de estrategias pasadas, esto es algo que ya se ha debatido entre India y Japón, entre las otras comunidades asiáticas. Y mi idea sería que esto es lo que yo he estado intentando plantear y proponer. La semana pasada estuve en Estocolmo hablando con el Congreso de Estados Unidos y con parlamentarios europeos que estaban teniendo pues su reunión legislativa interparlamentaria. La Unión Europea necesita ser tenida en cuenta en este corredor de crecimiento. No se ha materializado. Aunque India y Japón ya están hablando, junto con comunidades africanas y otras comunidades asiáticas, de cómo preparar modalidades mucho más prácticas respecto a quién va a financiar esto. Tiene que haber bancos que puedan financiarlo. Sin la participación de la UE, este proyecto no va a tener éxito. Hoy estamos hablando de la participación de la Unión Europea en las regiones indopacíficas. Y sería esto. El último aspecto es el de la seguridad marítima. Todo este marco trata de seguridad marítima. También de lo que llamamos las regiones indopacíficas. Tiene que haber una perspectiva más participativa a la hora de pues, implicarse con las naciones marítimas, no solo con las grandes como India, Australia o Japón, incluyendo también Corea del Sur, sino también las medianas o las pequeñas. Si eso sucede, creo que podríamos estar hablando de asociaciones mucho más colaborativas entre Asia y la Unión Europea y mucha más convergencia en lugar de estar discutiendo sobre diferencias. Gracias. Las acciones de Elena Ganat han ido más enfocadas a lo que conocemos como el hard power, pero también en el ámbito de las relaciones entre Europa y Asia hay muchos temas de soft power. En la propia estrategia de la UE se identifican unas áreas que he mencionado antes. También me gustaría destacar aquí, para darle la palabra a Pablo, la iniciativa Global Gateway, que se lanza en 2021 y que precisamente pretende fortalecer la relación entre la Unión Europea y Asia en sectores como el digital, el energético, el de transportes. En definitiva, lo que también queríamos mostrar en este panel, sobre todo con la intervención de Pablo, es que hay un enorme recorrido en la cooperación entre Europa y Asia. Porque algo que ha apuntado ya Ganat y que a veces olvidamos, porque nos parece que el continente asiático está muy lejano, que formamos parte de una misma masa continental, Eurasia. Lo vemos en el mapa. Europa y Asia forman parte de una misma masa continental y eso crea unos lazos, sobre todo terrestres, pero también marítimos, aéreos, en fin, que yo creo que están todavía por explotar. Pablo, este es un poquito el contexto. Cuando quieras, pues tienes la palabra. Pues vamos allá, buenas tardes. Yo haré mi intervención en castellano porque hemos pactado antes con
con Javier que para intentar mantener un poco el equilibrio idiomático hablaríamos en castellano. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al CIDOB y a Casa Asia por invitarme a participar en este panel, porque así me permitís también aprender y compartir espacio con colegas que han trabajado sobre estas cuestiones. Yo, antes de compartir con vosotros algunas ideas que tienen también una cierta vocación provocativa, además de responder a lo que planteaba Javier, dejadme que comience con una confesión. Yo empecé siendo un internacionalista cercano a la escuela inglesa, luego pasé por el liberalismo institucional, he llegado al constructivismo y cada vez estoy siendo más constructivista radical. Con esto lo que quiero decir es que yo no aspiro a verdad. Voy a compartir con vosotros algunas interpretaciones o percepciones sobre las relaciones entre Europa y Asia que solo aspiran a que, junto a otras muchas reflexiones que habéis oído y que oiréis, pues os ayuden a construir una visión algo más original. ¿Por qué digo esto? Pues porque querría empezar con 3 consideraciones previas, y las 3 se van a ver permeadas o afectadas por esta manera de ver el mundo. Y la primera es que cuando hablamos del espacio Indo-Pacífico no podemos olvidar que es un concepto, el de Indo-Pacífico, que está políticamente connotado, es un concepto construido. Y en la medida en que es un concepto construido, pues no es del todo neutral. Responde a unos intereses que pueden ser, si queréis, tan generosos como organizar el mundo de una manera diferente a como se había organizado hasta ahora, pero que, si queréis, en su visión más ambiciosa, pues uno podría pensar que hay una cierta pretensión de la Unión Europea de ampliar todavía más ese espacio de dilución que ya había inventado Estados Unidos, que es el de Asia-Pacífico, porque como le incluye a él también, pues no tiene que hablar de un trasvase de poder a Asia. Y ahora la Unión Europea se inventa el concepto de Indo-Pacífico, y si seguimos así y los africanos o América del Sur también quieren incorporarse, acabaremos teniendo un concepto del Pacífico que casi nos engloba a todos. No solamente es un concepto políticamente connotado, y esto no es malo ni bueno en sí mismo, sino que también es contestado. Si fijamos nuestra mirada solamente en la perspectiva europea, Javier lo planteaba antes muy bien, hay un concepto amplio del espacio Indo-Pacífico, pero entre los países miembros de la Unión Europea, un reciente estudio del European Council on Foreign Relations identificaba al menos 4 maneras de entender el espacio Indo-Pacífico, desde la más restrictiva, que sería la que tiene Hungría y que abarca el espacio que va desde India hasta poco más que el sudeste asiático e incorpora la parte sur de Asia Oriental, al concepto más amplio por el que abogan España, Francia, Chipre o Austria, que prácticamente llega a las orillas de América, no casualmente, y pasando por conceptos intermedios como los que defienden Dinamarca o Portugal. Y esto yo creo que es importante porque para cualquier diálogo sobre la cooperación en Indo-Pacífico, pues es importante tener esto en mente. La segunda cuestión, y lo han planteado antes muy bien en el otro panel, decían, no existe una única India, existen muchas Indias. Yo creo que eso que se ha dicho de India se puede decir también de Europa y de Asia. No existe una única Asia, sino múltiples Asias, y existen múltiples Europas. Es decir, no hay una única manera de entender la región. Los estudios del interregionalismo han tendido a simplificar en exceso las regiones, y aquí los europeos arrastramos un cierto sesgo. Y es que como a nosotros nos sentimos más o menos integrados o próximos, a pesar de nuestras diferencias, tendemos a proyectar esa misma imagen sobre el resto. Pero para alguien de Laos, Japón queda lejos. De la misma manera que para alguien que vive en la India, seguramente alguien que vive en una isla de Filipinas, pues queda relativamente lejos desde el punto de vista de la construcción identitaria regional. No existe una única Europa y una única Asia por la pluralidad, pero también por el dinamismo. La Asia de hoy tiene poco que ver con la Asia de hace 20 años y seguramente poco o nada que ver con la Asia que veremos en los próximos 20. Y la tercera consideración previa, y con esto no pretendo aguar el café, es que seguramente todavía es algo pronto para poder hacer un juicio más o menos mesurado de cuál ha sido el recorrido y el impacto de la iniciativa estratégica de la Unión Europea
hacia el espacio del Indo-Pacífico, ¿no? La impulsaron Alemania, Francia y los Países Bajos, lo explicaba antes Javier. Les está costando un poco convencer a otros de los países miembros de la Unión Europea. Y no solamente solo han pasado 2 años, sino que además en este periodo ha tenido que convivir con otras iniciativas que han ido desplegándose. Ahora comentábamos una, también Japón ha lanzado su propia estrategia hacia el Pacífico, China la suya y así otros países. Y la europea además convive con las nacionales que han desplegado República Checa, Francia, Alemania y los Países Bajos. Dicho esto, o hechas estas 3 consideraciones, Javier decía, pues si podemos incidir un poco sobre estos espacios de la agenda blanda o del low politics, yo creo que si miramos al menos 3 ámbitos, el de la seguridad y sobre todo el de la seguridad marítima, el de la cooperación en materia medioambiental y de lucha o de acción frente al cambio climático y el de la conectividad y la tecnología, en los 3 ámbitos hay un indudable margen de maniobra o recorrido que permite ver con buenos ojos, o al menos con un cierto optimismo, las relaciones entre Europa y Asia. Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad y salvamos el escollo de la diferencia entre lo que se dice y luego lo que se hace, pues, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con la protección de las zonas económicas exclusivas o, por ejemplo, la gestión de los recursos pesqueros o la asistencia humanitaria en aquellas zonas que se ven afectadas por conflictividad marítima, aquí la Unión Europea tiene una experiencia acumulada que, bien gestionada, bien compartida, con una actitud generosa con los países asiáticos, le podría permitir una entrada más amable en el espacio asiático, porque no sería percibida, como a menudo es, como una suerte de brazo amable ejecutor o el guante de seda que cubre ese brazo metálico que podría ser Estados Unidos, sino que la Unión Europea vendría con una agenda algo más propia, más original y que no parece estar supeditada tanto a la tensión entre Estados Unidos y China. O si pensamos, por ejemplo, en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático, teniendo en cuenta que en los últimos años Estados Unidos, y esto es algo que trasciende a la presidencia de Trump, ha decidido jugar un papel menos destacado en las negociaciones internacionales del cambio climático, esto ha generado un vacío o un espacio en el que no solo la Unión Europea puede jugar un papel más destacado, sino que además lo puede hacer porque no se encuentra con la resistencia de China, que al menos declarativamente ha apostado fuertemente por la energía verde y por una actitud diferente respecto a la regulación internacional de cuestiones ligadas al cambio climático. Esto también permitiría superar lo que planteaban antes Elena y Javier acerca de cuando hablamos de las relaciones entre Europa y Asia, habría que distinguir las relaciones entre Europa y China por un lado y relaciones entre Europa y el resto por otro. Y en el tercer ámbito en el que existe un evidente margen de maniobra es el que tiene que ver con la conectividad y sobre todo con la estrategia digital. Aquí la Unión Europea, de hecho, había empezado antes, su estrategia es del 2018 y no del 2021, y es cierto que la Unión Europea ha apostado más fuertemente por la construcción de infraestructuras invisibles, todo aquello que tiene que ver con la conectividad digital, y no tanto por la construcción de infraestructuras tangibles que van más ligadas a la Belt and Road Initiative. Y aquí, dado el papel, sobre todo consumidor, que tiene la Unión Europea y el creciente peso de algunos países, sobre todo India, en el ámbito digital, aquí todavía hay margen de mayor cooperación. Luego, si queréis, puedo desarrollar más estos 3 ámbitos, pero me parecía interesante, a modo de provocación, cerrar la intervención por respetar el tiempo diciendo, bueno, que la Unión Europea y Asia, o que las uniones europeas y las Asias sean capaces de aprovechar estos espacios o estos ámbitos, va a depender de varios factores, y de los muchos que hay, quería destacar 4. Uno es que la Unión Europea, pero también Asia, para poder profundizar en esta cooperación, tienen que superar
la que hasta ahora ha sido sobre todo una visión muy economicista de la una a la otra. Europa tiende a ver a Asia y sobre todo el espacio Indo-Pacífico como un espacio para el desarrollo de relaciones comerciales y ha hecho del comercio su estrategia. No tiene una estrategia además del comercio, su estrategia es sobre todo el impulso del comercio. Y aquí es evidente que la Unión Europea tiene que enriquecer su aproximación a Asia. Seguramente también los países asiáticos pueden hacer lo contrario, pueden empezar a ver a Europa no solamente como un bloque comercial sólido que ofrece una serie de ventajas, sino también como un actor que tiene una voz propia en las relaciones internacionales. La segunda cuestión importante tiene que ver con la capacidad de unos y otros de escapar a sus propios éxitos. Y con esto lo que quiero decir es que los europeos tenemos y hemos hecho de la Unión Europea, seguramente por aquello gallego de sostenella pero no en mendalla, hemos hecho de la Unión Europea nuestro bastión internacional. En Asia tendemos a mirar a ASEAN, pero para que la cooperación vaya más adelante, seguramente tenemos que trascender también el diálogo entre los dos bloques regionales más importantes. Hay que ser algo más creativo, tenemos que pensar en nuevos formatos. Si son nuevos escenarios y son nuevos desafíos a la seguridad, habrá que pensar en una manera de relacionarlos en la que no nos anclemos en el multilateralismo clásico. Hay que ver qué quieren también los países asiáticos, no solamente sobre qué temas quieren hablar, sino en qué formato quieren hablar. Es decir, en qué tipo de organizaciones o de foros o de espacios se sienten cómodos para que esta cooperación pueda ser posible. Una tercera cuestión tiene que ver con algo que hemos comentado todos y es la necesidad de escapar a la tentación de subsumir a toda Asia en China y al mismo tiempo evitar algo que yo he hecho hace un momento, que es, para no caer en esa trampa, hacer dos bloques, las relaciones con China y las relaciones con el resto. Para el resto eso es muy ofensivo, pero no solamente es ofensivo, sino es que además es muy poco, tiene muy poco rendimiento. Lo presentaba él antes, es decir, nosotros desconocemos mucho más India de lo que desconocemos China, pero es que la magnitud del país nos impide poder hacerlo con la misma facilidad y con la misma falta de respeto que lo hacemos con Camboya. Pero si queremos cooperar con estos países tenemos que empezar a evitar las agrupaciones y esto nos cuesta mucho. Nosotros aquí pecamos de lo mismo que acusamos a Pekín. Le decimos a Pekín que desde la torre de Pekín, China, nos ve a todos los europeos como si fuéramos pequeños pueblos unidos por un bloque y nosotros cuando miramos a Asia, a lo sumo distinguimos China, India y Japón por razones de diferente tipo, pero el resto más o menos los colocamos en el mismo sitio. Y la cuarta y última, o el cuarto y último reto que creo que tenemos que afrontar es que para poder cooperar verdaderamente con Asia, una y otra parte tenemos que hacer seguramente un esfuerzo más activo para que no se note tanto que en ese intento de cooperación estamos queriendo escapar del influjo de Estados Unidos y de China. Es decir, ni tenemos que caer en la trampa de hacer todo en función de lo que ellos quieren, ni tenemos que pretender que no existen. Seguramente hay que incorporarlos en la ecuación, pero incorporarlos de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Si miramos este estudio que decía del European Council on Foreign Relations, es muy curioso porque ya sea por la influencia positiva o por el espacio negativo que genera, casi todas las opiniones públicas europeas tienden a mirar su papel en el Indo-Pacífico en función de las relaciones que tiene su país con Estados Unidos y en función de en qué medida esto incomoda a la estrategia de Estados Unidos. Hasta que no seamos capaces de superar
esta relación histórica y colocarla en el sitio justo que merece, va a ser muy difícil que podamos cooperar. Me callo aquí porque he dicho que quería respetar el tiempo y ser un poco provocador, y luego, si os parece, podemos ampliarlo más. Perfecto, Pablo. Yo retomaría este último punto para lanzar una pregunta a los tres ponentes. Empezaríamos, si te parece, contigo, Elena. Yo lo que veo es que, por un lado, en esa competición geopolítica entre China y Estados Unidos, los países asiáticos no quieren tomar partido. Y, por otro lado, la Unión Europea está tratando de consolidar su autonomía estratégica. Hay una convergencia de visiones. Sobre esa base, ¿pensáis que se podría crear una tercera vía? Es decir, un bloque que, sin estar plenamente alineado con las posiciones de Estados Unidos o China, vean las relaciones internacionales desde un punto de vista cada vez más coherente, o esto es un poco wishful thinking. Pero lo que sí considero es que hay ahí una mínima base de cooperación para abstraernos, como decía Pablo ahora mismo, de esa rivalidad entre Estados Unidos y China. ¿Qué recorrido hay para que trabajemos juntos en ese ámbito, Europa y Asia? Muchas gracias, Javier. Sigo en inglés para mantener la paridad lingüística. Es una muy buena pregunta y tengo una respuesta con la que creo que algunas personas no estarán de acuerdo. Yo no soy tan constructivista como Pablo. Estoy de acuerdo. Hay países en Asia, en gran parte del Indo-Pacífico, que no quieren elegir un lado, ¿no? Si piensas en Asia, Latinoamérica, Oriente Medio, en general nadie quiere elegir un bando. Quieren mantener relaciones tanto con China como con Estados Unidos, encontrar las mejores oportunidades para sus intereses nacionales o prioridades, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Es una postura extremadamente lógica. La realidad, sin embargo, y esta es una realidad con la que muchos de estos países están empezando a enfrentarse y que se oye al ver muchos países en el sureste asiático ahora mismo, es el hecho que, sin importar si se quiere elegir un bando o no, pasan dos cosas. Esos bloques no existen, no estamos en una situación de Guerra Fría. No tenemos un bloque chino totalmente separado del bloque estadounidense. Así que es muy difícil hablar de intentar construir un tercer bloque que esté entre los dos, porque la realidad, como he dicho, es que la mayoría de países, según el tema, según el tipo de orden en el que nos fijemos o según el tipo de acuerdo multinacional, se alinearán con uno de los dos o con ninguno. Así que crear otro bloque no es algo realista. Pero la segunda cosa que quería decir es que, nos guste o no, no podemos escapar a la competencia entre Estados Unidos y China, ni esa dinámica de tensión, y si estalla un conflicto va a haber que elegir un bando, tanto si nos gusta como si no. Y no, eso no es en interés de Asia ni de Europa, pero es la realidad con la que convivimos. Si estalla un conflicto mañana en el mar de China, la mayoría de países de esa región son muy conscientes del hecho y se les oye hablar de ello constantemente. Van a tener que enfrentarse a esa elección. Desde nueva perspectiva, lo que tenemos que hacer, en tanto que Europa, en tanto que países en el Indo-Pacífico o en Asia que no quieren elegir un bando, es que entonces tenemos que intentar hacer algo para gestionar esa competencia. Tenemos que intentar evitar que esa competencia vaya a más en la medida que podamos. Esa competencia geopolítica es quien conformará las decisiones de la mayoría de países, incluyendo las europeas. Y no creo que eso sea algo que podamos soslayar. Jagannath. A ver, es una pregunta interesante en el sentido que no creo que sea totalmente posible apartarlo todo de China o esperar que China siga siguiendo las reglas del juego. China continuará siendo la misma potencia,
de la manera esperada. Quizás sea atrevido decir que podríamos hacerlo sin la China o con la China. Vamos a ver, lo que creo que podríamos hacer es aprender de la historia. Es decir, cómo esta competencia entre China y Estados Unidos nos ha dado margen para el pensamiento alternativo, si es posible. Si tomamos el ejemplo de la China, la manera en que los chinos establecen una institución alternativa, lo que llaman la institución más allá de las instituciones. Y detrás de estas instituciones chinas tenemos las instituciones dirigidas por la China en el que la moneda china domina más allá de las instituciones en las que el dólar norteamericano domina. Por ejemplo, si hablamos del Banco Internacional de Inversiones, bueno, constituye, digamos, es un banco con Rusia y otros países, pero China es la promotora y la dirigente. ¿Y quiénes son los miembros del BIA? Hoy en día lo que vemos son cómo los países europeos, estando con estas instituciones, también han decidido estar al lado de la China y las instituciones básicas establecidas y promovidas por la China. Por lo tanto, no existe aquí un caso claro, blanco sobre negro, de estar o a favor o en contra. También tenemos que acordar la noción de que muchos países pequeños o países de tamaño medio buscarán su camino de salida y navegarán, digamos, sus intereses en esa competición entre Estados Unidos y la China. Yo estoy de acuerdo con la visión que ha expresado Elena. La competición entre Estados Unidos y la China es inevitable y solamente se intensificará. Pero también lo que tenemos que pensar es que existen muchos países que encontrarán una salida para sobrevivir en esta competición. No tenemos que construir otro marco referencial, otro mundo. Y esto es lo que muchos países hoy en día consideran, incluyendo Japón y Corea del Sur. Si estudiamos la política extranjera japonesa y la de Surcorea o de la India, vivimos en un grupo pequeño de naciones que colaboran entre sí, que llamamos multilateralismo. No queremos crear un mundo alternativo o una estructura alternativa, por así llamarlo, más allá de las estructuras dirigidas por Estados Unidos o por la China, pero lo que necesitamos es una colaboración práctica mucho más seria que el pragmatismo y el multilateralismo nos concede. De polemizar, no sé si estoy en desacuerdo con lo que habéis dicho. Seguramente en buena parte estoy de acuerdo. Pero creo que hay otra manera de verlo. Y es, también podemos pensar que buena parte de los países asiáticos que no tienen un peso global tan destacado llevan prácticamente 70 años tratando de emanciparse de una determinada manera de entender el mundo. Y esa emancipación la podemos ver en un sentido muy clásico realista de las relaciones internacionales como un intento de o distanciarse de Estados Unidos o hacerlo de China o evitar la hegemonía de uno u otro, o en un sentido más amplio como un intento de escapar al efecto castrante que tiene este discurso de la competencia entre Estados Unidos y China. Eso no quiere decir que no exista competición entre Estados Unidos y China, existe. Pero no tiene por qué ser la narrativa dominante, no tiene por qué ser el marco en el que se interpreta todo. Y aquí la Unión Europea podría, no estoy diciendo que sea lo mejor, pero podría explorar una apuesta un poco más valiente, que sería la de apostar por un discurso que no se opone a Estados Unidos y a China, pero sí a que sus relaciones se conviertan en el marco discursivo que permite interpretarlo todo. Y yo creo que en algunos países asiáticos esto sería bien recibido. No porque les obligue a ponerse del lado de uno y otro. Seguramente la mayor parte de los países asiáticos van a intentar navegar estas aguas, porque su nivel de interpenetración por una economía y la otra es tan grande que ahora mismo prácticamente ningún país asiático puede prescindir de uno de los dos. Casi todos ellos están muy ligados con ambos. Casi diría lo mismo de Estados Unidos y China. Se pueden enfadar todo lo que quieran, pero ya veremos hasta dónde llega su enfado, porque su nivel de
dependencia y lo hemos visto con su intento casi fallido de desprenderse el uno del otro. Entonces yo creo que aquí hay margen para que la Unión Europea, volviendo a la pregunta que formulaba Javier, explore con un poco de creatividad este espacio. Es decir, mi impresión, puede estar equivocada, es que la Unión Europea tiene una posibilidad de que le salgan bien las cosas si está dispuesta a asumir el riesgo de explorar nuevos conceptos, nuevos formatos y nuevas estrategias. O está condenada a ir perdiendo cada vez más relevancia si se limita a reproducir aquello que siempre ha hecho y que hace tan bien. Y aquí hay que hacer una elección entre la comodidad y la posibilidad de que las cosas salgan bien. Yo que reivindico siempre el derecho a equivocarse, yo casi le pediría a la Unión Europea que fuera más ambiciosa, no más ambiciosa en cuanto a sus intereses, pero sí en cuanto a su capacidad de promover, y esto entronco con lo que se comentaba en el primero de los paneles, un cambio de las normas y los principios del orden, no desde la insatisfacción, sino desde la convicción que cambiándolos, alterándolos, se pueden hacer mejor las cosas. Y esto, bien explicado, no tendría por qué enfrentarla directamente con Estados Unidos y podría acercarle a estos países. Ya sé que puede sonar muy naif, pero en el fondo tiene mucho de proyecto ambicioso. No es una respuesta superficial de no enfadar a unos y a otros. Seguramente es enfadar a muchos, pero también es parte de la vocación normativa de la Unión Europea. Tenemos... Gracias, Pablo. Can I add a small point? Sure. No, I think that was an interesting... Responder. Creo que lo que has dicho es muy interesante. A ver, aquí lo que tenemos que ver es si estamos hablando de establecer una rueda que trate los temas de gobernanza global, también tenemos que saber otra cosa. Y es que lo que hemos visto, ni Occidente ni la China han sido capaces de tratar esos problemas relativos a la gobernanza durante la pandemia. Es decir, que el tomar las lecciones aprendidas, a ver, no sé si tratamos de manera dura temas suaves. ¿Quién proporcionará a los dirigentes si no los tenemos? ¿Será un liderazgo más colectivo? Y una vez tengamos claro esto, entonces probablemente podríamos hablar más sobre ello. Pero sin tener claridad sobre quién proporcionará el liderazgo y cómo se tratarán los temas de gobernanza, realmente no podríamos hacer mucho. Creo que la manera, digamos, suave, el camino suave es el indicado. Gracias, Yanara. Tanto del público que nos acompaña como de los que lo hacen online. Animo a aquellos que nos siguen a través de las redes, pues a que hagan preguntas a través del chat. Y si no, alguien del público, si tiene alguna pregunta. Gracias. First of all, thank you all for... Para empezar, muchas gracias a todos los miembros de las mesas redondas de las dos sesiones de hoy. Creo que ha sido una conversación, un debate muy profundo y enriquecedor. Yo quisiera formularle una pregunta al señor Janata. Cuando usted se refería al AEGC, la iniciativa llevada a cabo por India, Asia y el Indo-Pacífico, se refería a la falta de la presencia europea en esa iniciativa. Pero luego apareció en la escena una oposición, digamos, a la iniciativa china. En ese sentido, a mí me gustaría saber cómo India percibe esta iniciativa en comparación a lo que ya se ha intentado aplicar en la realidad. Yo también tengo una pregunta para
Pablo, lo que has dicho me ha parecido muy interesante. La idea de tener maneras más creativas de analizar a Asia y de que Asia mire a Europa. Y yo soy nueva en el mundo de la política extranjera europea. Y Europa está pasando por su propia transición en relación a su propia región, ¿correcto? Es decir, que yo observo a Alemania y Alemania ha tenido una política extranjera, una estrategia de política extranjera tradicional, que son relaciones económicas con la China y dependencia energética con Rusia. Y todo esto está cambiando debido a la guerra en Ucrania. Y debido a que Europa está pasando por tantas redefiniciones de sí misma, existe una manera más sabia de pensar creativamente en relación a Asia de manera más individual en vez de bilateral, es decir, China y otros países individuales. Porque cuando es muy difícil pensar creativamente cuando tantas cosas están ocurriendo desde una perspectiva de seguridad. Y me pregunto si... A ver, ¿esto fragmentaría el enfoque o el abordaje o crees que funcionaría? Es decir, que tienes un enfoque fragmentado pero central para pensar de manera creativa. Gracias. Let me address that. A ver, en relación a la puerta global. Hablamos de la puerta global y esta es una cuestión de conectividad interesante de la que se ha hablado en los últimos 2 años. Todas las palabras correctas son utilizadas en este contexto, pero cuando se habla de implementarlo, yo creo que prácticamente existen muchos déficits. En lo que se refiere a la India, oficialmente y de manera oficiosa, la India más o menos ha visto esa iniciativa del Gateway como algo positivo. Y hace 2 o 3 semanas hubo esta conferencia de Fast Gateway en Shillong, en la zona del noroeste de la India. Y yo creo que esto envía una señal positiva en relación a la implicación con la Unión Europea y la India en términos de conectividad. Ahora bien, las ideas de convergencia y de divergencia también han estado presentes y también las tenemos que mantener en mente. Cuando hablamos de la conectividad y de desarrollo económico, por supuesto que tiene que existir una manera sostenible de tratar las cosas, pero a la vez lo que necesitamos, de lo que necesitamos pensar es que se habla muchísimo de la conectividad cualitativa. Y yo creo que este es el punto diferenciador. Porque en un país tan poblado como la India, que cree en la economía de mercado, en términos de establecer líneas de contacto, no siempre es posible tener la calidad más elevada. Y cuando hablamos de calidad, de conectividad de calidad, yo creo que tiene que haber una visión mucho más basada en el consenso, o un acuerdo mucho más basado en el consenso entre la Unión Europea y la India. Y esto solamente añadirá al valor de las relaciones entre la Unión Europea y la India. O sea que el Global Gateway solamente servirá si hablamos de conectividad de calidad y basado en el valor, o las iniciativas en las que el valor actúa de motor también puede ser cuestionado en el contexto de la India, porque entendámonos bien, India domésticamente es una sociedad multiétnica y multirreligiosa. Y esto podría, lo que llamamos de un valor, de valor, o cuando algo está dirigido por el valor, puede diferir entre distintas regiones de la India. Y por lo tanto también tenemos que hablar de las condiciones locales, que están mucho más centradas en el valor. El valor no es un concepto universal si intentamos entenderlo desde un punto de vista local. El punto de vista local, a ver, existe este concepto de que todo lo que es local hoy en día es global, y esto tiene que ser aproximado y aplicado a las iniciativas dirigidas por el valor, incluyendo la conectividad de calidad. Y luego existe la conectividad multimodal entre la Unión Europea y la India. Y las iniciativas como la del Global Gateway también se refieren a esto. Pero dentro de esto existen muchos temas relacionados a la ciencia y la tecnología, la conectividad digital, que no necesariamente
la Unión Europea y la India encontrarán soluciones complementarias. Pueden estar de acuerdo, porque habrá países en una zona dentro de la Unión Europea o economías menos desarrolladas en la Unión Europea que podrían estar de acuerdo con la India. Pero cuando se habla de países desarrollados o economías desarrolladas como Alemania o Suecia o los Países Bajos o, digamos, Dinamarca y Noruega, quizás no estarán de acuerdo. Y este ha sido el punto de contexto. Por lo tanto, la iniciativa de Global Gateway, en general, oficialmente es bienvenida. De manera oficiosa, quizás no tanto. Hay muchos debates que se están llevando a cabo al respecto en estos momentos, pero implementarlo en la India es como clave de vuelta, la clave de bóveda para las relaciones entre la Unión Europea y la India es algo cuestionable. Digamos, la utilización de la conectividad digital constituye algo complementario y claramente se enfrenta a algunos problemas a nivel doméstico. Muchísimas gracias por esta pregunta. A mí me ha parecido muy interesante. Y estoy de acuerdo contigo de que la Unión Europea actualmente está sometida a una redefinición que hace que sea difícil para la Unión Europea encontrar su propio camino y desarrollar su propia estrategia. Y permíteme que comparta contigo dos pensamientos, dos reflexiones que se me han ocurrido mientras formulabas tu pregunta. La primera es que hace que tu pregunta sea particularmente relevante para mí, es que yo considero que una de las maneras en que la Unión Europea podría implicarse más con Asia es si fuese capaz de dejar atrás la antigua distinción entre un enfoque bilateral y multilateral. El bilateralismo y el multilateralismo tradicionalmente han sido percibidos como mutuamente exclusivos y mutuamente debilitantes. Y se ha demostrado que los países europeos son muy selectivos, a veces utilizan el bilateralismo y otros se implican en iniciativas de multilateralismo. No es porque sean incapaces o porque les falten los recursos, es porque estratégicamente consideran que es más atractivo, es más coherente con sus propias idiosincrasias o sus similitudes o sus tradiciones. Por lo tanto, yo creo que los europeos harían un buen trabajo si estarían dispuestos a explorar el apalancamiento o las posibilidades que una estrategia combinada entre el multilateralismo y el bilateralismo les podría ofrecer a la Unión Europea. Dicho lo cual, para autocontradecirme, que es lo que más me encanta, yo creo que la Unión Europea también tiene la posibilidad de desarrollar una estrategia conjunta, una estrategia más multilateral, a pesar de sus recientes debilidades. No solamente aprender de las experiencias de Ucrania o de Libia o de otras situaciones recientes, sino también yo creo que la Unión Europea de nuevo tiene la posibilidad de presentar cosas ligeramente distintas. Lo hemos visto en el pasado. La Unión Europea, la estrategia de la Unión Europea hacia ciertas regiones inicialmente era coherente o era respetuosa con los intereses particulares de aquellos países con las que tiene relaciones tradicionales. Por ejemplo, España y Portugal, que influyen la Unión Europea en su abordaje hacia Latinoamérica. Francia, que informa la mayor parte de las estrategias de la Unión Europea en ciertas regiones de África. En el caso del Indo-Pacífico, de alguna manera imitan la misma experiencia. Francia, Alemania y los Países Bajos son los que influyen en esta estrategia porque son los países que, dejando al Reino Unido atrás, por razones evidentes, tienen más intereses creados. Y yo no estoy defendiendo aquí un mínimo común denominador como política. Yo creo que esto constituiría un error para la Unión Europea intentar combinar todos los distintos intereses y luego presentar una política extranjera viable. Pero yo creo que si la Unión Europea estuviese dispuesta a tener a realizar un ejercicio más provocador y más rompedor, intentemos pensar en todas las preocupaciones comunes que compartimos con Asia en general, y aquí el cambio climático, los desafíos transnacionales, la división digital, los problemas de preocupación compartida. Afortunadamente o desafortunadamente para la Unión Europea, no existe una dependencia muy fuerte entre los países asiáticos y Europa en estas áreas en particular. Están muy conectados, pero no son dependientes mutuamente. Y por lo tanto podrían explorar quizás posibilidades que no enviarían la señal de que estás escondiendo
tus verdaderos intereses. Este es un caballo de Troya. Estás viniendo aquí con algunas excusas, pero cuando en realidad tienes en mente otras cosas. Es decir, intentar ser un poco más constructivos, no constructivistas, sino más constructivos. Yo creo que la Unión Europea entonces haría un buen trabajo combinando las iniciativas bilaterales y multilaterales, mientras que a la vez promueva un abordaje más original. Permitidme que utilice este término original y relaciones más constructivas con Asia. Y esto, por ejemplo, es educativo para la Unión Europea implicar a los países asiáticos en la definición de su propia estrategia. Y es decir, es exactamente lo contrario de lo que tú sugerías anteriormente para Japón e India. Es decir, implicarles en la formulación de tu propia estrategia y entonces quizás tendrás más margen y espacio para hacer alguna cosa, porque si no, lo percibirán como que, mira, aquí viene con un ofrecimiento y ni siquiera me has preguntado qué es lo que yo quiero para comer. Y me traes un menú que está muy bien, pero yo no he podido decir nada sobre los platos, ni he podido decir cuáles son mis alergias. O sea, quizás entonces así lo podrías... Quizás puedes poner el dedo en la llaga o hacerlo bien, pero sería mejor hacerlo de otra manera. Gracias por tu pregunta. Comentarios de Jagannath y Pablo. I'll make maybe a quick point on the... A ver, yo quisiera hacer un comentario breve en relación a la Unión Europea y su relación con Asia o el Indo-Pacífico. Dejando de lado el factor complicado que es la política extranjera a los distintos niveles de competición y de competencia que la Comisión tiene, lo cual complica solamente la imagen. Yo estoy de acuerdo con Pablo de que hay mucho espacio, teóricamente por lo menos, para que la Unión Europea, para que Europa desempeñe un papel mucho más constructivo en la región. Hay espacio para la cooperación, hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas de las áreas han sido mencionadas, muchos temas de interés mutuo podrían ser tratados, pero esto exige, sin embargo, desde mi punto de vista, primero, por parte de Europa, para que se sienta más cómoda con el pensamiento geopolítico y con las dinámicas geopolíticas. Y esto es algo que es muy nuevo para muchos Estados miembros europeos. Y esto queda muy evidente en Berlín, con este debate sobre el tema. Esto es algo que en los debates sobre la estructuración y el desarrollo de la política es algo relativamente nuevo. Por supuesto, si nos remontamos a algunos siglos, es distinto. Pero actualmente muchos Estados miembros tienen poca perspectiva de su papel como jugadores en el campo geopolítico o estratégico. Y no solamente en el contexto europeo, y aún más en el Indo-Pacífico. Y se trataría de que Europa se sintiese más cómoda en este campo. Es decir, esto me remite a la pregunta sobre si Europa tiene que salir de su zona de comodidad y tiene que ser más original y más creativa. Y quisiera hacer un punto final. El tema de la iniciativa global. La China no percibe ambas áreas en competición. Considere que son dos áreas que están haciendo cosas completamente distintas. El Global Gateway se concentra en los aspectos digitales, las fuentes energéticas, la cooperación entre el sector público y privado, mientras que el BIA habla del desarrollo, las finanzas, la inversión y la infraestructura. Es decir, que lo perciben como dos campos completamente distintos. Y nosotros vemos Global Gateway como el trampolín para que Europa pueda unirse al BIA. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si necesitamos o si sentimos la necesidad en Europa, sentimos la necesidad de competir con el BIA, la cuestión es que tenemos que reconocer que están haciendo alguna cosa bien. El BIA está funcionando muy bien desde muchos puntos de vista y es por eso que sentimos la necesidad de competir. Y nos tenemos que preguntar por qué y cómo el BRI de la China tienen tanto éxito. Y un aspecto clave aquí, que ha surgido en varias ocasiones en el debate, y hay muchos temas relativos al BRI, pero la China es relativamente buena
por lo menos sobre el papel, a realizar proyectos. Sí que condiciona sus proyectos a toda una serie de cuestiones, pero la China quizás escucha más y mejor. O sea que en vez de presentar un listado de ideas y proyectos, yo creo que primero lo que se tiene que hacer es escuchar, por lo menos en las etapas originales. Yo creo que este es un aspecto clave. Yo creo que en Europa necesita escuchar más activamente. Tiene que ser más creativa y tiene que ser más valiente para hacer propuestas en la región, y también tiene que escuchar mejor, tiene que escuchar más y mejor. Y escuchar más y mejor significa encontrar el equilibrio correcto entre promocionar las propias prioridades de Europa y los intereses de Europa en la región y encontrar una respuesta a estos intereses en los países del Asia-Pacífico o del Lejano Oriente. Es decir que para ser un actor creíble para la región se tiene que encontrar ese equilibrio. Y esto es algo que Europa no ha sido capaz de hacer hasta ahora. No hace falta añadir nada más. Sí me gustaría acabar con esas ideas que ha puesto ella sobre la mesa. A mí me parece que la relación entre Europa y Asia es prometedora por todos los ámbitos que se han identificado aquí. Ha habido uno que no hemos tocado por tiempo, pero que yo creo que también tiene un enorme recorrido por delante, que es lo que llamamos en inglés people-to-people exchanges, todo lo que son los intercambios entre sociedades civiles, ¿no? Y nosotros desde Casa Asia, que llevamos un poco la relación con ASEF, la Fundación Asia-Europa, que se dedica precisamente a estos intercambios, creemos que ese es un ámbito que habría que potenciar al máximo, porque encontramos una conexión clara entre las sociedades europeas y asiáticas. Y por último, destacar que cuando un centro tan prestigioso como el Pew Research Center pregunta a los asiáticos cuál es su socio más fiable, con quién desearían entablar relaciones más intensas, hablan en primer lugar o en segundo de Japón, pero inmediatamente de la Unión Europea. O sea que hay también una voluntad por parte de los asiáticos, al menos a nivel de sociedad civil, de potenciar las relaciones con Europa y los pueblos europeos. Yo concluiría aquí. Gracias por estar aquí desde las 4. Yo creo que ha sido una jornada interesante para todos y emplazo a las instituciones que han promovido este seminario para que organicen más y involucren a Casa Asia, porque ha sido muy ilustrativo para mí y espero que para todos los participantes. Muchísimas gracias y buenas tardes.